Buenas compañeros, en el día de hoy trataremos el tema de actores sociales, en donde tocaremos temas que van desde la definición, características, importancia, clases de actores sociales, redes de actores sociales y liderazgo, niveles de forma de acción colectiva y algunas experiencias. Iniciaremos con las definiciones de actor social. Dentro de estas, las más representativas son las expuestas por Alain Turon, quien considera al actor social como ese sujeto colectivo estructurado a partir de una conciencia de identidad propia, portador de valores, poseedor de recursos que le permite actuar en una sociedad con vista a defender los intereses de los miembros que lo componen y de los individuos que representan, para de esta forma dar respuesta a las necesidades más relevantes. Por otro lado, Carlos Matus considera al actor social como esa personalidad u organización de esa agrupación humana que en forma estable o transitoria tiene la capacidad de acumular fuerzas, desarrollar intereses y necesidades y actuar produciendo hechos en situación. Mario Testa, por otro lado, dice que el actor es aquel que tiene la capacidad de acumular poder para instalar un tema en la agenda pública y lograr incidir de modo en la discusión y tratamiento del mismo. Del libro Turbulencia y Planificación Social de Mario Rubirosa, él considera que el actor social es aquel que tiene una posición social, una posición muy particular en ese escenario, su papel y su rol lo hace que tiene unos propósitos e intereses respecto a ese escenario, lo que se procesa en él. Pero lo más importante es que con base en todo esto, el grupo considera que el actor social es aquel protagonista o líder que es capaz de impulsar el desarrollo de una comunidad, de una sociedad, acompañándolo en todos los procesos por el bien común. El término de actor quedaría incompleto si se desliga del contexto situacional. La situación es entonces definida como ese espacio de producción social donde el accionar depende de sí mismo y de la interacción que tengamos con las demás personas en ese escenario donde estemos envueltos todos. La situación entonces es la realidad explicada por el actor que vive en función de su acción. Es entonces que cada actor va a ver desde su propia óptica, va a comprender su realidad dependiendo del vocabulario, de las teorías que tenga implícitas, de la proporción entre el juicio analítico y el juicio intuitivo, de todas las informaciones que tenga en sí misma, los valores, la sensibilidad, las tradiciones, la capacidad de lectura y reacción ante una situación problemática. Es importante que haya una sinergia entre actor y la situación, porque estos van a estar fundamentados en los valores y esto lo va a determinar a realizar un diagnóstico para un buen accionar. Por eso nos preguntamos por qué cada uno de sus personajes públicos actúan de forma diferente ante una circunstancia específica, donde de ahí se pueden desprender muchas respuestas. Como por ejemplo, el líder de Corea del Norte, Kim Jong, desatará la Tercera Guerra Mundial. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque los actores actúan de forma diferente y dependiendo del nivel situacional en que estén inmersos, del diferente texto y el contexto situacional, obviamente vamos a tener y va a ver la realidad de una forma diferente y hay que admitir los hechos ante esa situación específica. ¿Cómo analizamos entonces no solamente los comportamientos, sino también cómo se portan estos actores sociales? Ahí mismo, Matus también nos dice que hay que entender la realidad y para que ésta sea mucho más eficaz, tratando de hacer una explicación del comportamiento del otro. Los actores sociales siempre tienen unas características específicas. Un actor social es la cabeza o la dirección de esa organización y por excepción tiene una personalidad diferente. Así como el ejemplo anterior del coreano Kim Jong, o sea, es una persona caótica, conflictiva, al igual que el presidente de Estados Unidos, que obviamente es un actor social y que estos dos tienen personalidades diferentes que pueden dar una reacción a nivel internacional y siempre nos tiene como incertidumbre al contexto en particular. Otra de las características primordiales es que su acción siempre es creativa, son singulares e únicos, tienen unas personalidades muy particulares, siempre participan del juego, no son observadores, siempre hacen parte de ellos, tienen un proyecto que guían su acción. Dentro de estos tienen unas motivaciones y unas fuerzas, puede ser política, puede tener algo de religión, tienen muchas convicciones, tienen mucha memoria, pueden acumular y desacumular esas fuerzas
controlar algún recurso crítico y tienen una organización estable. Por eso estos actores sociales siempre debemos verlos como de forma antagónica, hay algunos positivos y unos negativos. Un sistema, dentro de las características de estos actores sociales, pues obviamente ellos están inmersos dentro del sistema social y sin ellos, o sea, sin los actores, obviamente no va a haber esa realidad propiamente dicha. Los actores sociales siempre van a ser los motores del cambio y ellos también tienen un aspecto esencial de esa apreciación situacional en correlación al estudio de los diferentes actores. Con base en ello, pues existen varias clases de actores sociales. Como les mencionaba ahorita, los actores pueden ser de índole sociales, eclesiásticos, pueden ser actores sociales militares, pueden ser actores sociales del área de la salud. Entre la misma familia pueden haber ese tipo de actores sociales, los del área civil, actores sociales líderes de organizaciones y los actores sociales autoridades y políticas. ¿Para qué se organizan los actores sociales? Los actores sociales pues tienen 4 objetivos primordiales, entre ellos básicamente es apoyar, complementarse y ahí sí crear la sinergia que básicamente impacte en las acciones hacia una comunidad, pero porque como es su prioridad, siempre va a ser un bien común. Hola compañeros, yo les voy a hablar acerca de los factores de éxito de una red de actores sociales. En primera medida tenemos que tener en cuenta que la red de actores sociales depende de una serie de factores o de características principales que lo potencian, como son por ejemplo el liderazgo y los valores compartidos. Entonces, siendo consecuentes con esto, los factores de éxito podemos hablar de 10 factores, como que todos los miembros de esa red compartan unos valores y unas aspiraciones en común. También se podría decir que una necesidad que estos tengan de organizarse en red y de asociarse marca el éxito de la red en sí misma. En tercera posición tenemos los actores deben tener una orientación clara y un sentido de cooperación a largo plazo. Y de igual forma, la sinergia debe marcarse como una característica, dado que los actores sociales deben entender que 1 más 1 puede ser más de 2. Entonces, con esta premisa, unidos pueden fortalecerse y lograr los objetivos de una manera más efectiva. En otro punto, tenemos que tener en cuenta que para que una red se posicione y tenga éxito, es importante que los miembros la formalicen y en algunos casos, incluso hablando en el sistema social, sean casi que obligatorias o institucionales. Por otra parte, es importante en algunos casos el financiamiento que se le da a las actividades. Esto lo convierte en una red sostenible, que muchos de esos dependen a veces de los aportes que recibe esta red del entorno, como es en el caso de los donantes. Entonces, básicamente esos son los factores de éxito de una red social. Pero antes de entrar más en detalle sobre las características de la red social en sí misma y cuáles son las redes sociales de actores sociales más destacadas, sería importante definir en sí misma qué es una red de actores sociales. Entonces, les digo que la red de actores sociales es una agrupación, un agrupamiento de organizaciones distintas y de ciudadanos netamente independientes que se unen para obtener mejoras a sus actividades cotidianas o para realizar diferentes actividades en favor de los intereses colectivos. Terminando así, lo importante es que los une un interés común hacia unos objetivos precisos. Bueno, es importante también analizar que la continuidad y el cambio de los procesos políticos está asociado innegablemente a lo que es el desempeño de los liderazgos políticos y sobre todo para estas redes que les mencionaba de actores sociales, dado que estas buscan organizar a los civiles
y lo han logrado, de hecho, movilizar el apoyo político de otros actores para constituir lo que se llaman alianzas. Por lo que se dice que una red de actores sociales realmente surge espontáneamente, entre comillas, desde abajo, y va escalando y se va posesionando a lo largo de la sociedad. En las redes de actores sociales encontramos diversos tipos de liderazgo. Muchos de ellos están basados en las formas tradicionales de dominación, como los conocemos como los caudillos o los caciques, que son denominados líderes culturales y políticos. Pero también existen otros actores que se denominan actores democratizantes, que constituyen una formación o que fomentan una formación de actitudes ciudadanas en la población. Es precisamente a través de estos líderes que se configuran lo que son los procesos políticos en los que se acumulan conexiones entre actores e instituciones a través de lo que les decía anteriormente, la cooperación y compartir. Se habla de redes, como lo ven en la diapositiva, de redes de gobernanza, cuando decimos que una acción gubernamental puede o se enfoca como la gestión de redes integradas por múltiples actores políticos y privadas que interactúan de forma compleja. También, por otra parte, la democracia y la participación ciudadana aparecen en la sombra de lo que es el liderazgo de los actores, pero llega, así sea, a muchos llega de una manera tardía. Sin embargo, es su acción, en la acción de los actores democratizantes, es demasiado importante porque es la confianza, esa confianza en el sistema y afianza esa confianza en la red misma. Una red política, que bueno, esto va de la mano con las redes de actores de políticas públicas, las cuales son patrones más o menos estables que buscan o que describen las relaciones sociales entre actores interdependientes que forman o que se conforman alrededor de un problema o de los programas políticos del gobierno, en pro de los intereses colectivos de la sociedad y del entorno. En el seno de estas transformaciones sociales también podemos ver que hay unas nuevas formas de acciones colectivas. Estas nuevas formas de acciones colectivas han provocado o se han dado debido a la reformulación de los actores mismos de los clásicos hasta lo que actualmente la influencia de las TIC y de las nuevas tendencias han llevado al surgimiento de ellos. En el primer caso tenemos el movimiento de los hackers. Los hackers, ¿quiénes son ellos? Son un movimiento social que típico de la cultura actual, aunque realmente no alcancen el desarrollo necesario para sus prácticas, sí constituyen una fuente de sentido social inspirador para otros actores sociales. Ellos se caracterizan porque tienen un dominio excelente de la programación y pueden hacer un manejo de programas computacionales en pro de los intereses que ellos defienden, que en este caso ellos buscan la felicidad, la libertad y la solidaridad, cuestionando el trabajo y las ganancias que tienen las grandes multinacionales en torno a los desarrollos que se hacen bajo estas empresas a grandes costos. Ellos buscan democratizar, se basan mucho también en lo que es el software libre y democratizar el conocimiento y la información. En segundo lugar tenemos al empresario emprendedor. El empresario emprendedor es más un movimiento individual, o sea, corresponde a un actor social individual, el cual su acción está centrada en la búsqueda de beneficios y satisfacciones personales. Se caracteriza porque la identidad personal se construye en torno a la individualidad. Busca más que todo un beneficio muchas veces económico, personal, una
obtener unas grandes ganancias y sumas de dinero dado a la cultura del consumo y el éxito empresarial. Defienden como tal sus valores, a diferencia del resto. Ellos defienden una libertad, pero una libertad relacionada en el libre mercado y con unos principios más que todo políticos neoliberales. En tercer lugar, tenemos un actor social llamado Foro Social Mundial, donde es un movimiento social que hace muchos años se viene dando, se da todos los años. Este año se hizo en Brasil y combina elementos de movimientos históricos y, y culturales. A diferencia de los autores anteriores, su identidad es multidiversa, se basa en el conflicto y sus objetivos sociales se encuentran definidos realmente por las múltiples identidades de los actores que la conforman. Referencia a sus valores realmente en la sociedad del conocimiento y buscan proporcionar la posibilidad de construir una sociedad alternativa y democrática para todos como ciudadanos globales. Finalmente, la gestión del conocimiento está de fondo en estas redes que les hemos traído hoy como tema propuesto en la exposición. Les tenemos dos casos. El primero corresponde a la gestión del conocimiento para el desarrollo local, que se hizo evidente en el caso del municipio de Florencia, en Cuba, en el cual se realizó pues un entrenamiento a los gobernantes para aumentar su saber y en este campo, cuando ellos se fueron capacitando mejor, lograron un mejor desarrollo local y una acción, realmente un impacto positivo y de liderazgo en su comunidad. Entonces, ese desarrollo local implicó una acción de actores sociales como protagonistas, debido a que a través de una integración social y una cooperación hubo una verdadera asimilación crítica de todo lo que correspondía a sus deberes ser políticos y a la experiencia y cómo transmitían ese conocimiento a la sociedad y a su entorno. Entonces, esa fue una experiencia positiva del impacto de las redes de actores sociales o de gobernanza frente a la sociedad en la cual estaban inmersos, y cómo la gestión del conocimiento a través de la gestión del conocimiento se pudo dar esa transmisión de información y de conocimiento en pro del desarrollo local. Por otro lado, tenemos el caso del proyecto de Red Iberoamericana de Gestión del Conocimiento Tradicional, de lo que se llama la cuenca hidrográfica y de las áreas costeras. El nombre del proyecto es Red HEDCON. Esta es una red que, sustentada en la cooperación, busca fomentar unas vías de socialización y de transferencia de conocimiento entre todos los miembros en torno a la temática. ¿Ellos qué hicieron? Ellos hicieron un entrenamiento de toda la gente que estaba relacionada con la parte marítima y costera en Perú, y realizaron todo lo que fue una red social de conocimiento a través de unas estrategias bien definidas que además la posicionaron como una organización. Ahora mismo ellos buscan o se buscaba que se reconociera y se realizara una transferencia de conocimiento del tradicional a través de cada uno de los actores de la población local. Entonces ellos construyeron todo un plan de salvamento patrimonial en torno
a la población y a la sociedad que ellos impactaron y lograron generar unas mejores prácticas de saberes populares y de ese sentido de apropiación de su propio patrimonio, todo con base a una red, a un proyecto que se constituyó y que posteriormente se fue afianzando como una red social en pro de la protección de los conocimientos tradicionales. Esos son pues dos ejemplos, uno desde la mirada pública y otro desde la mirada privada, de cómo o de cuál es el impacto de las redes de actores sociales que están muy de la mano con las redes de conocimiento. Eso pues ha sido lo que les queríamos presentar a ustedes, compañeros. Les agradecemos por su atención. Muchas gracias. Saludos. Esperamos sus aportes y sus participaciones dentro del foro.